libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 hasta el versículo 30. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanzas, con lacetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel sea tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. Entonces cayó fuego, gloria al Señor, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aleluya. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías a los arroyos del Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aleluya. Padre,
Gracias te damos por este evento importante que nos hace reflexionar que debemos, Señor, tener fe para los desafíos de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tremenda historia. Tremendo evento realizado aquí, viéndose una vez más el poder sobrenatural, el poder de nuestro Dios sobre las tinieblas. El poder de aquel que todo lo puede, que está por encima de aquello que muchos piensan que es lo más grande. Dios es Dios. Y hay algo maravilloso, amados hermanos, y es que allí Dios se manifestó con fuego, con poder, con autoridad a través de su siervo Elías. Tremendo. Entonces la historia aquí nos narra y nos hace entender, nos hace ver que estaban pasando por un proceso de decadencia espiritual. Israel se había profanado, Israel se había prostituido, Israel se había olvidado de Dios y por lo tanto su fe había decaído totalmente. Confiaban más en los dioses paganos, confiaban en los dioses de Acera, de Baal, y se habían olvidado de Dios. En esta situación, Dios le dice a Elías, mira, acércate al rey y vas a comunicarle algunas cositas allí que yo te mando. Esas cositas eran bien fuertes, porque Dios cuando habla bien fuerte y nos hace temblar, amén, y nos hace reflexionar. Cuando las cosas andan mal, Dios siempre va a usar a alguien para hacernos entender que andamos mal. Gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que nos reprenda cuando hacemos cosas que no van conforme a la fe de Dios. Necesitamos entonces consideración. Vamos a imaginarnos entonces en esta situación. Elías va de camino. Ya el rey Acab también venía de camino con todo su ejército, con toda su gente. Y se enfrenta allí al profeta de Dios. Imaginemos, hermanos, este encuentro, porque ya anteriormente estaban buscando al profeta de Dios también para arrancarle la cabeza, como hicieron con los demás profetas de Dios. De modo que Elías iba solo, porque ya era el último de los profetas que quedaron, y si había algunos estaban escondiditos por ahí. Sin embargo, Dios le dice, acércate, enfréntatele, yo estaré contigo, pondré palabra. No es fácil, para eso se necesita fe, para enfrentar lo falso, para enfrentar a aquello que está mal delante de Dios. Amén. Desafío en nuestra fe. Entonces, vamos a contemplar la actitud de este hombre. Cuando ve a Elías, enseguida empieza a decirle, tú eres el que estás alborotando a Israel, tú eres el disidente que estás provocando disturbio aquí en mi nación. Este rey Acab, sabemos que se había apartado totalmente de Dios. Cuando se aparta y se olvida de Dios, hace alianza con los paganos y casándose así con una mujer pagana llamada Jezabel. Consideramos a esta mujer una mujer diabólica, una mujer perversa, una mujer mala, una mujer que incitó al paganismo, al pueblo de Israel a abandonar a Dios y para creer en Baal. Una mujer de Fenicia, impía para creer en Dios, enemiga totalmente de Dios. Cuando Elías escucha las palabras del rey, eres tú el que estás alborotando, quiere decir, eres tú el que has provocado la sequía, porque ya Dios había detenido la lluvia, no llovía sobre aquel lugar. Y el rey le estaba echando la culpa al profeta Elías. ¿Qué le diría este hombre de Dios? Quizás muchos tendrían miedo de, bueno, empezó a esconderse, sí, pero no titubeó para decirle, hey, aquí el problema eres tú. Aquí el problema eres tú, oh rey, y Dios me ha mandado a decirte estas cosas. Tremendo. El problema está en quién, en aquel rey que se había olvidado de Dios y había olvidado las promesas, el pacto
en el capítulo 16 ustedes podrán notar ahí lo que hizo este rey. Capítulo 16, versículo 33 dice: hizo también Acat una imagen de acera, haciendo así Acat más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Quiere decir que este rey era el más malo de todos los reyes en Israel. Era el peor. Y por tanto estaba haciendo cosas malas. Escucha esto. Cuando un presidente, vamos a decirle así hoy en día, cuando un presidente empieza a hacer cosas malas en contra del pueblo, ay, 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 las cosas van a salir mal. Y las cosas están saliendo mal porque no están haciendo el bien que Jehová quiere que haga. Amén. ¿Me sigues? ¿Por qué las cosas andan mal? Porque el presidente anda mal, dictando leyes que van en contra de los principios bíblicos, éticos, espirituales, etcétera, porque no honran ni glorifican el nombre de Dios. Desafíos. Diga, desafío. Vamos a desafiar las huestes del diablo. Vamos a desafiar, pero con fe. Recuerda, ahí está el desafío de la fe. Entonces Elías desafía al pueblo a tomar una decisión. ¿Ok? Si tú traes a mí, dice Elías, 450 profetas de Baal, por el otro lado 400 de Acera, 850 hombres, y yo solo, fíjate, y yo solo, vamos a hacer una cosa, desafío. Tienen que decidirse, ¿cuáles? Dos razones importantes. Tienen que decidirse a quién adorar. Número 2, tienen que decidirse a quién servir. Si los Baales o a Dios. Tienen que decidirse. Si Dios es verdadero, síganle. Si es Baal, pues síganle. Y ahí vamos a enfrentarnos a la situación. Y ahí es donde se va a ver el poder de Dios frente a la impotencia de Baal y sus 450 profetas paganos. Dice el versículo 19 que se reunieron en el monte Carmelo. Yo no sé si usted estudia la palabra y se detiene en los detalles. ¿Por qué tiene que ser allí en el monte Carmelo? La Biblia narra, recoge que este lugar se realizaban sacrificios. Se consideraba un lugar sagrado. Oye, escucha, se consideraba un lugar sagrado. Número 2. Y un lugar alto donde el culto a Dios había sido reemplazado por los ídolos. Vamos a ver. Entonces el lugar supuestamente que era sagrado, allí es donde se citan para esta gran batalla espiritual, para este gran evento donde se iba a manifestar el poder y la gloria de nuestro Dios. Yo no sé a qué tú llamas sagrado, pero cuando hablamos de esa palabra nos da la idea como que es de Dios, ¿verdad? Vamos a la iglesia porque este lugar es sagrado, qué lindo. Pero también vamos a considerar lugar sagrado nuestras vidas. Pregunto, si consideras que tu vida es sagrada porque ha sido consagrada a Dios, ¿por qué debo de profanarla? ¿Por qué debo incorporar en ella ídolos? ¿Por qué debo de creer en otras creencias que no sean las de Dios? ¿Por qué voy a usar mi cuerpo para la pornografía? ¿Por qué voy a usar mi cuerpo para la prostitución? ¿Por qué voy a usar mi vida que ha sido transformada por Dios para cosas mundanas? ¿Por qué voy a dar lugar a otras cosas antes que a Dios? Preguntémonos todas estas cosas, amados hermanos. Cuando damos lugar a otras cosas que no sean las de Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado. Pecado. Porque se llama desobediencia. Se llama infidelidad. Y todo esto va en contra de Dios y de sus principios. Entonces, a Dios no debemos de cambiarlo por nada. A Dios no lo debemos comerciar. ¿Aló? No debemos comerciarlo. A Dios no debemos negociarlo. ¿Me siguen?
¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque tristemente el diablo se está aprovechando en estos últimos tiempos y está atrayendo a muchos creyentes tras el paganismo. Cuando digo paganismo, son cosas que no van con Dios, no son las creencias de Dios, son las creencias mundanas, las creencias falsas, los baales de este tiempo, incluyendo aún así el materialismo, porque si no trabajo no como, y tengo que vestir, y tengo que tener mi billetera bien llena o el banco. Miren, en esta ocasión uno de los misioneros que me visitó me contaba su experiencia. Y él me decía, yo tengo mi casa aquí en la ciudad. Tengo televisor, video, tengo muchas cosas de música, pero lo he tirado a la basura. Dice él, estoy viviendo en el monte, en un lugar donde había solamente matas de marabú. No sé, que conozcan esa mata mal, que es una mata mala, que es espina, es dura. Marabú, dice, chapeó ese lugar ahí, hizo un rancho. ¿Saben lo que es un rancho, verdad? Quizás de guano o lo que sea, algo rústico, para estar conviviendo con los feligreses convertidos allí en esa área. Y digo, Dios te bendiga. Dice, porque lo demás es basura. Lo demás es basura. Como dijo Pablo, por ganar el amor de Dios, por tener la fidelidad a Dios, he estimado muchas cosas basura por amor a Cristo. ¿Saben qué? Aquí en el capítulo 18, versículo 19, síganlo allí en su palabra, en la Biblia. Miren un detalle aquí. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Detalle. ¿Comen de qué? De la chatarra, de la comida chatarra de esta mujer diabólica. Escucha esto, escucha. El diablo te va a ofrecer comidas chatarra. Pero si tú eres como un Elías que hace falta héroes de fe, tú vas a rechazar esa comida chatarra. Amén. Porque quieres el alimento sólido, el alimento espiritual, porque queremos nutrirnos de lo que realmente nos ayuda a vivir. No chatarra, basura, tíralo a la basura. No dejes engordarte por esas ofertas. Segundo desafío, versículo 21. Dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Le dice el profeta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hay otra versión que dice, ¿hasta cuándo estaréis danzando con un solo pie? ¿Hasta cuándo estaréis cojeando de aquí para allá? ¿Hasta cuándo tu fe va a ser un día buena y un día? ¿Hasta cuándo, dice el profeta, hasta cuándo estaréis ustedes pensando que si puedo servir a Dios, pero también quiero servir al diablo? Cuidado con eso. Con otras palabras, en el Apocalipsis dice, ¿hasta cuándo? Siguiendo esta palabra, ¿seréis frío? ¿Eres frío o eres caliente? Ni eres frío ni eres caliente. Dice la palabra, pues te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Tenemos que definirnos en nuestra vida espiritual para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno muy viejo, muy antiguo que se llama Dejo al mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito por los siglos durará. Qué lindo. Dejo al mundo y sigo a Cristo. ¿Hasta cuándo? Entonces tenemos que definir nuestra fe. Tenemos que definir nuestras vidas. Escucha esto. De los que estaban allí, muchos sabían que Jehová era Dios. Fíjense que algunos se quedaban callados. Muchos sabían que Jehová era Dios, pero disfrutaban de los placeres pecaminosos al seguir a Cat. Qué pena, qué tristeza. Cuando aún conociendo a Dios, también queremos seguir en los placeres del mundo.
queremos seguir en los placeres pecaminosos, con Dios y con el diablo, tienes que definirte. En una enfermedad, quizás estaban muchos enfermos. En una enfermedad muchos no sienten los síntomas. Y le pregunta, ¿cómo estás? Yo estoy campana. No, yo no siento nada, yo estoy bien. Y estás enfermo. Quizás no duele, porque quizás sea agradable a la carne. Quizás no duele, o quizás no lo quieras reconocer porque te es agradable a la carne. Jesús le llama a estos ciegos. ¿Hasta cuándo danzaréis en un solo pie? Imagínense, hermano, ya yendo toda esta gente para allá. Elías, el pobre, solito allí, rodeado de estos perversos. Imaginémonos, estos 450 por un lado, los de Baal, y los 400 de Acera, en una procesión. ¿Saben lo que es una procesión? Con música, pero una música fúnebre. No conga, ¿saben lo que es conga, verdad? No rítmica, sino un funeral, y con todo el estruendo, y con toda la ceremonia del rey, con toda la vestimenta. Y quizás Elías estaba observando, sigan así. Y ellos venían y rodeaban el altar, ya estaba preparado allí. Y Elías todavía seguía observándolo. Y empezó el guateque. Empezó la pachanga religiosa de los Baales. Y empezaron a decir, oh Baal, respóndenos. Respóndenos. Y no se escuchaba nada. No había respuesta. Porque Baal no escucha. No había respuesta y no hay respuesta en ídolos. Porque dice la Biblia que no tienen oído. No escuchan, no ven porque no tienen. Salmo 115, no se lo voy a leer. Imagínense, hermano, llegó el mediodía y ya estaban. ¿Y saben qué más hacían? Su cuerpo lo castigaban porque se estaban como culpando para el sacrificio. Para el sacrificio, ese no es el sacrificio que Dios quiere. Les tocó de nuevo también el turno a los 400 de Acera. Baal, respóndenos, y Baal. ¿Y qué le dice Elías, que estaba quizás allí en la esquina? Y empezó Elías a reírse, pero con una risa de victoria, con una risa de triunfo. Griten, le decía, griten, pero más alto, porque quizás sus dioses están durmiendo y tienen que despertarle. Griten, quizás está, mi versión diría, está aún haciendo sus necesidades. Griten, está escondiéndose. Y nada sucedía. Cuando ya no podían más, Elías le dice, pues ahora me toca a mí, gloria al Señor. Ahora le toca al Dios poderoso. Ahora es cuando Dios se va a manifestar. Y cuando le dice allí, Dios responde. Dios respondió ¿con qué? Con fuego, gloria al Señor. Enseguida consumió el holocausto. Todo allí se vaporizó por la presencia y el poder de Dios. Aleluya. Porque Dios es Dios. En ese Dios es el que yo creo. En ese Dios es el que usted debe de creer. En ese Dios es el que debemos confiar. En ese Dios es el que tenemos que tener fe, amados hermanos. ¿Hasta cuándo estaremos claudicando? ¿Estamos invocando a aquel que todo lo puede? ¿Por qué Baal no respondió? Porque no es Dios. ¿Por qué Dios respondió? Porque es Dios todopoderoso, hacedor de maravilla. Y le llevo a la tercera idea y desafío. Escuchen esto. Dice el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y hay algo, una acción de parte de este siervo de Dios. Y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba como, arruinado. Él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Es imposible enfrentar un desafío de fe cuando el altar está roto. Es imposible, amados hermanos. Mucha gente que quiere victoria.
Mucha gente que quiere éxito, pero su altar, cuando digo su altar, quiere decir con la presencia de Dios, está mal. Y si está mal, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta de Dios. Entonces hay que arreglar nuestro altar. Por eso le llamamos a este hombre el héroe de la fe, porque fue capaz de hacer esta acción allí y ver manifestado la gloria de Dios. Hay gente que quiere victorias con el altar roto. Familias quieren ver a sus hijos creyendo en el Señor, pero la fe de los padres no respalda. Hay personas que quieren tener éxito en la vida cuando sus vidas espirituales no van acorde a la de Dios. Entonces, ¿queremos ver hijos obedientes? Nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que arreglar el altar. No hay comunión con Dios. No hay vida espiritual. Matrimonios están rotos porque el altar está roto con Dios. Si quieres arreglarlo, tu matrimonio, debes también arreglar el altar con Dios. Tu comunión con Dios para que las cosas salgan bien. Pero se necesita fuego. Amén. Se necesita fuego, se necesita autoridad, se necesita comunión, se necesita fe. Porque la fe mueve montaña. Amén. La fe mueve montaña. Recuerda las palabras de nuestro Señor. Y recibiréis poder para ti, para la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos. Qué triste, hermanos, que hay muchas personas en nuestras iglesias vacías del poder de Dios. Triste. Gente vacía. Matrimonios necesitan poder de Dios para vencer las tentaciones, las luchas, las problemáticas de la vida, que siempre las hay. Pero no nos olvidemos que Dios está por encima de toda la problemática. No hay problema grande que Dios pueda resolver, porque en Él está todo el poder, toda la autoridad. En gloria sea a su nombre. Entonces, si Dios está por encima, tenemos que creerle. ¿Recuerdas a José? Solito, porque los demás estaban escondidos, enfrentando allí el desafío pagano del gigante Goliat. Fue el único que se enfrentó por fe, con su fe en Dios, a un gigante. Tú solo puedes enfrentarte, pero por fe, a los gigantes, a los problemas de la vida. Recuerdo a Jesús llamando a sus discípulos y dándole poder y autoridad sobre todos los espíritus y sobre todos los demonios. Recuerdo también a Pedro cuando quiso caminar sobre las aguas, pero era un desafío, pero necesitaba fe. Cuando él apartó la fe, se empezó a hundir. Entonces, ¿qué nos dice Dios en este día, en esta mañana, amados hermanos? Es necesario arreglar nuestro altar. Inclina tu rostro al Señor y pídele a Él que si hay algún área donde arreglar, que lo haga hoy, en este momento. Pídele por fe. Si sabes de alguien que tiene el altar roto, su matrimonio roto, necesita restauración de parte de Dios, también intercede. No confíes en tus propias fuerzas, confía en el poder y en la gracia de Dios. Pregunto, en esta hora, en esta tarde, ¿quieres arreglar tu altar con el Señor? ¿Quieres tener victoria sobre las huestes del mal? ¿Quieres ver tu matrimonio andar como el Señor demanda? ¿Quieres tener frutos espirituales? Yo quiero que levantes tu mano allí donde estás para orar por ti. No te voy a llamar al frente, voy a pedir tu mano nada más en señal de actitud de aceptación a estas promesas. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tu altar, arreglo en esta hora, en el nombre del Señor, y usted verá, estamos hablando de fuego, estamos hablando de poder, estamos hablando del poder de Dios. Dios les bendiga, Dios bendiga esas manos levantadas. Gloria al Señor, lo necesitamos, amado. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Necesitamos el fuego de Dios para vencer el mal. En esta hora, Señor, y ante tu presencia estamos. Sabemos, Padre, que atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas. Sabemos, Padre Celestial, que hay matrimonios rotos porque quizás han descuidado su vida espiritual.
Han descuidado el altar contigo, Señor, y pedimos en esta hora que tú hagas lo imposible realizado para lo que ya creemos imposible. Que tú seas el que hagas el milagro. Que tú obres, Señor, en estas circunstancias, en nuestros problemas, en los hijos descarriados. Que tú obres, Señor, en aquellos que creen en otros dioses. Pedimos por los presidentes de las naciones, Señor, para que tú les toques y hagan tu voluntad. Porque haciendo tu voluntad veremos, Señor, la lluvia caer. Oh Padre Celestial, grandes cosas sabemos que vas a hacer. Te pedimos que nos perdones y nos restaures. Por amor de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Lean, sigan leyendo estos relatos. Porque después que Dios fue glorificado, mandó la lluvia. Había sequía, había problemas, pero Dios mandó la lluvia. Y Dios va a mandar lluvia sobre nuestras vidas. Amén. Señor nos bendiga.